La verdad que el tema que tiene ahorita la UIF me parece muy interesante y sobre todo para nosotros como legisladores de la Comisión de Hacienda es importante mantenernos con la información al día y pues agradecerte que aceptara la invitación y que pues nos enriquezcas con el conocimiento y la información que tienen al día. Bienvenido y muchas gracias y sin límite de tiempo, Santiago, a la orden. No, me han comentado que trabajamos un poco sobre el tema de la pandemia, el impacto social y financiero que puede tener y las repercusiones y las acciones que está tomando en este momento el gobierno, en particular de la Unidad de Inteligencia Financiera. No me refiero a temas de salud, en virtud de que, digamos, no sería mi ámbito, sino más bien el impacto financiero y social, socioeconómico que puede tener. Aquí yo quisiera plantear primero que el Grupo de Acción Financiera Internacional ha estado generando una serie de documentos. En realidad los documentos Permíteme tantito y disculpa que te interrumpa. ¿Le podemos apagar el micrófono a todos los participantes, excepto al expositor, para que no estemos interrumpiendo su participación tan interesante? Listo, Santiago, muchas gracias. Discúlpame la interrupción. Bueno, espero que sí sea interesante. Sí. Pero, a ver, GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, ha planteado ya 2 documentos. GAFILAT, que es el organismo regional de América Latina, también un documento, aunque son documentos, digamos, de naturaleza confidencial, reservada solamente para las instituciones del sistema financiero. Ya hay una discusión en el mundo en torno a los efectos sociales y financieros de la pandemia. En el caso de México, hemos generado primero una circular con el SAT, para efecto que los sujetos obligados por actividades vulnerables nos reporten todo lo que tengan sobre COVID urgente, pero que puedan no cumplir con los plazos establecidos en la ley, pero que puedan autorregularizarse en un par de meses respecto a la información que no hayan presentado en los reportes, en los avisos. Para nosotros esta parte es muy importante con el SAT para que tengamos la información de COVID de forma inmediata, pero lo demás digamos, los plazos no son tan inflexibles como eran antes de la contingencia. En segundo lugar, con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, lo estamos trabajando con el sistema financiero en los mismos términos, que nos informen todo lo que aparezca sobre COVID y, por otro lado, que los plazos no sean tan rigurosos, en virtud de que también están trabajando a distancia y con, digamos, capacidades diferentes a lo que acostumbraban utilizar. Ahora, lo cierto es que hemos tenido ya muchas pandemias en el mundo en época reciente, desde que está GAFI y desde que hay unidades de inteligencia financiera, y por tanto ya hay una especie de background de experiencias respecto a qué ha pasado. Lo primero que plantearía es que evidentemente se ha incrementado con el cierre de las empresas no esenciales, se ha incrementado el uso del trabajo remoto y de la interacción social en línea. Ese sería el primer tema que tenemos que ver como riesgo, en virtud de que hoy la actividad de la delincuencia organizada va a brincar del trabajo, de su actividad ordinaria hacia actividad vinculada en línea, y esto tiene un efecto importante, sobre todo en temas de defraudación en línea que están ocurriendo en todo el mundo. Ahora, vamos a ver que a nivel global, empresas y particulares se van a ver afectados y con ello va a haber una disminución en la actividad económica, un desempleo creciente y pérdida de ingresos. Esto es un tema que vamos a tener a nivel global. La crisis se estima que va a ser fuerte en los mismos términos o mayor a la que tuvo el año 2008, y por tanto lo que se requiere ante un escenario así es generar mecanismos que permitan fortalecer la economía en el ámbito de lo formal. ¿Qué sucede cuando tenemos este tipo de pandemias? Uno de los impactos directos es que el dinero empieza a circular en efectivo y empieza a circular en ámbitos fuera de la economía formal por ser, digamos, más fácil en términos regulatorios para las personas. Y esto genera también un riesgo para efecto de que tengamos más efectivo circulando
y esto también genera evidentemente temas vinculados con posibles casos de corrupción y con temas relacionados con delincuencia organizada. Aún no tiene todavía el Grupo de Acción Financiera Internacional tipologías establecidas respecto a COVID-19. Entonces, partes de la experiencia que se tuvo en el año 2009, partes de la experiencia que se ha tenido durante esta década y los primeros meses que llevamos en la pandemia. ¿Qué ha sucedido? Uno, aumento de fraudes financieros por impostores vía Internet, por suplantación, o por venta de productos o inversiones que en realidad no existen. Están sucediendo que mucha gente está en redes sociales y en Internet, está promocionando productos, está promocionando inversiones, señalando que ya tienen la cura, por ejemplo, para una vacuna para COVID, etcétera, y la gente en varias partes del mundo ha caído en estos elementos, finalmente invirtiendo dinero, pagando dinero, depositando, haciendo transferencias, para cuentas que resultan ser falsas. Hay un segundo punto que está relacionado con la adulteración de medicamentos o los medicamentos falsificados, inclusive pruebas falsas. Hemos tenido casos, eso también ya en México, pero en Jalisco, pero también en otras partes del mundo, en donde se han vendido, por ejemplo, pruebas falsas a países. Esto sucedió en España, sucedió en otras partes, o medicamentos que son falsificados. Esto evidentemente es un impacto no solamente en términos de salud, sino en términos financieros a partir de elementos de defraudación que han estado ocurriendo. Imaginémonos también un tema relacionado con venta de insumos que no cumplen con los criterios específicos que necesita el sector salud, y se han multiplicado la cantidad de personas que empiezan a producir algún tipo de producto, aunque no tengan las condiciones técnicas para hacerlo. Y eso va desde mascarillas hasta gel antibacterial. Hay muchas personas que se están incorporando a estas actividades sin tener digamos, el conocimiento técnico para desarrollarlo. Esto genera o puede generar un tema también vinculado con corrupción privada y corrupción pública, pero primero quisiera hablar de la corrupción privada. Lo que se ha visto en otras latitudes ha estado relacionado con acaparamiento de medicamentos, acaparamiento de bienes, medicinas, por supuesto, mascarillas, etcétera, con el objeto de incrementar el valor ante la alta demanda que hoy se tiene en el mundo respecto a estos elementos. Entonces, eso lo que está generando es un elemento de donde los particulares utilizan, evidentemente a partir de la ley de la oferta y la demanda, el acaparamiento para poder aumentar los precios, sobre todo para países u hospitales, ya sea públicos o de naturaleza privada. El tema de la corrupción política en este tipo de casos se da con las contrataciones gubernamentales, y aquí pues, el proceso ha sido un proceso de estar acompañando a las instancias del Estado mexicano incorporadas en este proceso para evitar que se presenten actos de corrupción. Pero lo que hay que tener muy en cuenta es que hay un aumento constante de operaciones sustanciales en términos financieros que son de carácter remota y no presenciales. Y esto genera nuevos riesgos para las personas que están generando actividad comercial. ¿Qué otros elementos encontramos? Un siguiente punto tiene que ver con el incremento de uso de casas de empeño, prestamistas y medios de financiamiento informal. Cuando la gente empieza a desesperarse y entonces empieza a empeñar al no tener recursos o acceso a financiamiento de forma directa o no tener financiamiento de manera formal en el sistema financiero, empiezan a acudir a empeñistas y prestamistas. El efecto con esto va a ser un efecto social en virtud de que pueden producirse más prácticas de usura o de préstamos abusivos por parte de los prestamistas. Esto es una actividad vulnerable, de acuerdo con la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y estamos esperando que nos lleguen los avisos para poder actuar en consecuencia. Hay la obligación, como decía, de los sujetos obligados por actividades vulnerables de reportarle mensualmente a la UIF este tipo de temas en casas de empeño o en préstamos. El riesgo es que se eleve el número de empeños respecto a, digamos, la práctica cotidiana que teníamos en el país. Ahora,
El tema del desempleo es un tema que puede generar mayor incremento o un aumento de reclutamiento de personas por parte de la delincuencia organizada. Es algo que hay que tener claridad. Por tanto, yo soy un partidario de que los programas sociales del gobierno federal se estén manteniendo, y además que haya este proceso de apoyo a las personas físicas o microempresas para poder generar un mecanismo de protección. Ahora, otro tema que habría que revisar son las organizaciones sin fines de lucro. En muchas ocasiones podemos ver dos elementos negativos con las OSFLs. Por un lado, que sean organizaciones verdaderas, pero que se está haciendo un mal uso de ellas para lavar dinero en estos momentos de contingencia. ¿Qué sucede, por ejemplo? Que buscan una organización no gubernamental, una organización de la sociedad civil, y se le hace un pago por 100 millones de pesos con el objeto de apoyar, en teoría, en la pandemia, y después son retirados el 95% de los recursos y le dejan a la organización una cantidad mínima. Esto es evidentemente un mecanismo de lavado de dinero que ocurre de manera, digamos, ordinaria o en pandemia, pero el riesgo mayor en este momento es que se utiliza a estas organizaciones de la sociedad civil a partir de estos mecanismos de lavado. Y por otro lado, el surgimiento de organizaciones sin fines de lucro falsas. Esto también ha pasado en varias partes del mundo, en donde se generan organizaciones sin fines de lucro con el objeto de que está sucediendo, de apoyar a la pandemia, empiezan a recopilar dinero por internet, o por redes sociales, piden que se deposite a X cuenta, y resulta que son cuentas puente, que llega el dinero a esa cuenta y después es trasladado a otras. Nosotros estamos en este proceso de revisar que no nos encontremos en presencia de este problema de mal uso de las organizaciones sin fines de lucro, es decir, de estas organizaciones de la sociedad civil. Y sobre todo que no se generan organizaciones de la sociedad civil falsas para poder estar defraudando a la sociedad mexicana. Ahora, en delitos. Primero, habría que plantear la serie de delitos cibernéticos que se pueden estar presentando. Por ejemplo, el recibir mensajes de SMS o recibir mensajes para usurpar la identidad de alguien. En ocasiones puede ser por varias vías. Puede ser que se reciba un malware por SMS o por cualquier plataforma en los celulares, y a partir de ahí se usurpe la identidad de alguien para poder generar actividad comercial. No ha sucedido en México, pero ya sucedió en otros países donde hay gente que se ha hecho pasar por funcionarios de la Organización Mundial de la Salud, y eso puede ser también evidentemente un riesgo. Entonces, lo que hay que estar pendientes sobre delitos cibernéticos es evitar que se estén utilizando cuentas, por ejemplo, de empresas que nos ha pasado recientemente con algunas entidades en donde se generan cuentas de internet que son falsas y que están pidiendo trámites para poder generar dinero, para poder generar algún tipo de trámite institucional. Hay que evitar que esto suceda, y que eso también suceda con empresas, ¿no? Por ejemplo, farmacéuticas que empiecen a ser falsificadas en su mecanismo de operación. Las acciones que estamos desarrollando con la UIF es la colaboración aquí con la Secretaría de Protección Ciudadana y intercambio de información para poder tener más datos respecto a este esquema. En corrupción, por supuesto que existe un riesgo cuando hay pandemia de que existan actos de corrupción. El IMSS recientemente nos ha denunciado un caso de robo en almacenes que hemos estado revisando. Y también, evidentemente, lo que se busca es que las grandes contrataciones gubernamentales se encuentren absolutamente blindadas. Trabajo con la oficial Lía Mayor de Hacienda, ha estado vinculado con este sentido, y con el Seguro Social. Ahora, lo importante es evitar el desvío de los fondos y bienes que se tiene para atender la contingencia, y también evitar que ese dinero sea utilizado, como sucedió en el pasado con
estafa maestra, por ejemplo, con Operación Zafiro, con otros procesos en donde aparecían empresas fachada que terminaban ganando las contrataciones gubernamentales. Eso es algo que tenemos que evitar en este momento y se está trabajando al respecto con las distintas instancias, la Secretaría de la Función Pública, el IMSS, el SAT o la Oficialía Mayor. Yo creo que también tendríamos que estar pensando en otro tipo de delitos. ¿Qué sucede cuando las niñas y los niños tienen mayor presencia en Internet o en redes sociales? Corren el riesgo de ser cooptados para efectos de temas vinculados con pornografía infantil, por ejemplo. Hemos tenido casos en donde desafortunadamente se han utilizado las redes sociales para este efecto. Recientemente denunciamos ante la Fiscalía General y congelamos a un sujeto de unos 50 años que había engañado a una niña para que le enviara una fotografía desnuda y después la estuvo vendiendo por internet. Este tipo de cosas se pueden aumentar en la pandemia, sí, porque las niñas y los niños están más tiempo en redes sociales y están más tiempo en internet en virtud de las propias condiciones de la contingencia. Y esto también es un caso de pornografía infantil, pero también puede darse por explotación infantil en línea en otros aspectos. Trata de personas, particularmente con los recursos que son pagados a empresas fachada para el tráfico ilícito de personas o la prostitución forzada. Y bueno, también hay casos en donde se utilizan estos mecanismos, estos tiempos, en donde hay poca movilidad para poder generar mayores condiciones de tráfico, por ejemplo, ilícito de especies. Aquí lo que la UIF está trabajando es modelos de riesgo para poder detectar casos que en este momento se estén presentando, que hayan sido reportados por el sistema financiero, por los sujetos obligados de actividades vulnerables o por la ciudadanía en general, y entonces poder generar casos ante la Fiscalía General de la República. Un siguiente tema, y ya un poco prácticamente, digamos, para cerrar esta participación, tiene que ver con el fentanilo. Fentanilo provocó una muerte de unas 80,000 personas el año pasado en Estados Unidos por sobredosis. La dosis de 0.02 gramos puede matar a una persona de estatura y peso promedio. Y el punto aquí relevante es que se está utilizando el fentanilo y ha sido autorizado en Estados Unidos para que la Asociación Americana de Hospitales pueda utilizarlo como uno de los mecanismos para poder paralizar o dormir a las personas, particularmente para el caso de entubamiento. Cuando ya las personas se encuentran muy graves en el ámbito tienen problemas de respiración graves, la única forma de poderlo sobrevivir es el entubamiento para que puedan estar respirando, y esto requiere de un proceso de anestesia fuerte. Se ha permitido el flujo de fentanilo. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuidar las aduanas para que efecto de que el fentanilo vaya a las farmacéuticas, vaya a los hospitales y evitar que sea trasladado una vez pasadas las aduanas, porque además es un precursor legal, está legalmente reconocido su uso, para evitar que se vayan a otros lugares donde puedan producir los psicotrópicos que terminan privando de la vida a las personas. Creo, como ha dicho el presidente López Obrador, hay un problema real en aduanas, es algo que se tiene que atacar, y uno de los elementos es precisamente el flujo de fentanilo. Hemos generado un modelo de riesgo también para detectar casos de fentanilo, tanto a nivel de aduanas como a nivel de información que nos llegue por parte del sistema financiero, con la finalidad de estar atentos. Además está el otro componente, que es el norfentanilo, donde Estados Unidos está discutiendo sobre su eventual uso frente a esta pandemia. La idea es prohibir el uso del norfentanilo. Finalmente, ¿qué hemos hecho? Bueno, les decía, el programa de autorregularización con el SAT y UIF, el programa de la CNBV para tener información del sistema financiero y poder relajar un poco los plazos respecto a la presentación de avisos con sujetos obligados de actividades vulnerables y reportes del sistema financiero, y estamos elaborando unos lineamientos que serán para las instituciones financieras, para que tengan conocimiento de cuáles son los efectos o cuáles son las problemáticas que podemos encontrar. El tema es que la delincuencia al final del día sigue, no se detiene.
está mutando evidentemente a otros elementos que tienen que ver, como decía hace un momento, con la contratación por Internet, por los fraudes a partir de Internet, a partir de redes sociales, el uso de transmisores de dinero, el uso de depósitos en cuentas en el sistema financiero que son retiradas de manera inmediata y la generación y el crecimiento del uso en efectivo. El objetivo, evidentemente, pues es generar políticas públicas que atiendan esto. Y bueno, creo que también es importante recordar que el Grupo de Acción Financiera Internacional va a tener que recalificar a México en fecha próxima. Y es importante que en nuestro informe pues ya podamos dar por cumplimiento de algunas de las 40 recomendaciones de Gafi que tenemos pendientes, particularmente la 23, que tiene que ver con mayores mecanismos de control de los sujetos obligados por actividades vulnerables. Esto requiere de una reforma legal que sé que en este momento no está con ustedes, está en el Senado de la República, pero es importante que se mantenga en el radar para efecto de dar cumplimiento a las obligaciones internacionales. Bueno, pues me encuentro a las órdenes para cualquier comentario y bueno, y para seguir discutiendo estos temas que me parecen de toda prioridad. Bueno, pues muchas cosas que en lo personal no las traía en el radar y que siempre va a ser importante conocerlas. Me parece sí grave la parte de aduanas y creo que tampoco para nadie es novedoso. Es un tema que es muy recurrente, sobre todo en la frontera. Es un tema, porque bueno, pues hay aduanas también interiores, pero las aduanas en la frontera hay muchísimas cosas y ha sido todo un tema por décadas, pero ahorita creo que los temas de medicamentos y los temas de drogas disfrazadas también es todo un tema. Me parece que faltaría, no sé qué tan importante sea para la UIP, pero creo que también es un tema muy importante el robo de identidad. Entonces, no sé también qué estén trabajando ahí en la UIF con el robo de identidad y esa sería mi pregunta personal. Pero si gustas la dejamos hasta el final para darle prioridad a los compañeros diputados que nos acompañan y que seguramente tendrán otras preguntas más interesantes que esta. No sé si alguien de nuestros compañeros, que te digo quién está ya integrado aquí a la presentación. Bueno, pues está Pedro Pablo Treviño, diputado del PRI, está Carlos Puente, diputado del Grupo Parlamentario del Verde, está Agustín García de Morena, está también, bueno, el diputado Huerta Corona, que por ahí anda en su vehículo, está el diputado Marco Antonio Medina, está también el diputado Lamarque de Sonora y también del Grupo Parlamentario de Morena. Está, ¿quién me falta? Me falta alguien. Está Marco Andrade también. Marco Antonio Andrade, no lo veía. Hola, Marco. Iván Pérez Negrón, presidenta, buenos días. Iván Pérez Negrón del PES también. Entonces, pues están ellos aquí con nosotros y obviamente escuchando tu interesante conferencia. ¿Alguno de ustedes que desee tomar la palabra? El diputado Puente, Carlos Puente, adelante. Tienes apagado tu micrófono, diputado Puente. Ahí está ya. Listo. Presidenta, muchas gracias. Saludando a mis compañeras y compañeros integrantes de la mesa directiva de esta Comisión de Hacienda. Y saludarte, Santiago. Gracias por la oportunidad que nos brindas de tener este diálogo, como siempre, directo, franco y sobre todo oportuno. Muchas gracias. Pareciera increíble, Santiago, que en lo que se nos presenta y estamos viviendo, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, una crisis sin precedente, que si nos lo hubieran platicado hace algunos meses, yo creo que bien podía pasar como el guión de una película. Hay tantas aristas que presenta esta problemática, que pasa desde la crisis de salud que estamos viviendo en este momento, atraviesa por un tema económico que nos preocupa muchísimo a esta comisión,
pero también vemos las otras dos partes que son importantísimas que tú abordaste en la muy interesante exposición que nos haces, que es de la parte social y de la parte de seguridad. Parte social y de seguridad en donde vas y nos comentas hasta incluso de esos cuidados que debemos de tener con nuestros niños, con nuestros menores, que tienen mucho más acceso a las redes sociales, que pasan más tiempo en su iPad conectados, y si no lo tienen, el teléfono que a veces le presta el papá o la mamá pues para poderlos distraer de este encierro, y que es un reto también para nuestros niños, hasta como lo exponías en este tema del uso del fentanil, lo que, bueno, también tiene una parte muy riesgosa, la parte de aduanas, todo eso. Yo creo que ha sido muy completo lo que nos estás diciendo, Santiago, para que nosotros tengamos elementos de poder acompañar en este discurso, en esta plática, y sociabilizar todas estas cosas con la sociedad. Hoy nosotros hemos estado trabajando en esta mesa directiva, donde reconozco el esfuerzo de nuestra compañera diputada presidenta Patricia Terrazas, para construir acuerdos y consensos. Nos hemos declarado que estamos listos y abiertos para trabajar en unidad, en equipo por México, Santiago. Más allá de las diferencias ideológicas y de colores de partido, hace unos días emitimos un comunicado en el cual le manifestamos a todo el país esa disposición de poder trabajar en equipo y en consecuencia. Aquí yo te diría, Santiago, no sé si parte de la exposición que nos hacías tendrás algún tipo de presentación, algunos datos que nos pudieran servir para apoyarnos, porque esto yo creo que, o al menos un servidor, y creo que la mayoría de las compañeras y compañeros, estamos teniendo reuniones en nuestros distritos, en nuestros estados, con diversas gentes, aprovechando el tiempo y ahora las oportunidades de este tipo de videoconferencias, para poder llevar y poder transmitir este importante mensaje de precaución, de poner cuidados, atención, de todas estas organizaciones que hoy surgen sin fines de lucro aparentemente, y que hay mucha gente interesada en ayudar, que pudiéramos darles la oportunidad a los ciudadanos también, desde poderles decir, oye, se verifica con estos 3 puntos para que no vayas a caer en la estafa de algunas personas, de las organizaciones que sí están acreditadas, lo puedes checar en tal parte de la página, en página web, en fin, algunas cosas que nos pudiera sugerir para poder desdoblar este mensaje. Finalmente, decirte que nosotros estamos por apoyar todas las acciones del gobierno de la República, entendiendo que también hay muchas otras cosas que podemos hacer desde este poder legislativo, y que buscaremos legislar lo que sea necesario para brindar del mayor número de herramientas y capacidades desde los municipios, los estados, para hacerle frente a los grandes retos que enfrentamos. No me resta más que agradecerte la disposición, como siempre, Santiago, que se ha estado muy cercano, muy atento, el funcionario número 1 que en cuanto se le invita está dispuesto. Gracias por esa confianza y aquí seguimos. Me da gusto saludarte y mantengamos comunicación. Muy amable. Gracias, Presidenta. ¿Es cuánto? Tiene cerrado su micrófono, Presidenta. Ay, perdón. No, pues muchas gracias, diputado Puente. No sé, Santiago, si juntamos 2, 3 participaciones y sí, perfecto. Entonces, ¿alguien más que desee hacer uso de la voz? El diputado Treviño, Pedro Pablo Treviño. ¿Ahí me oyen? Bueno, Presidenta, muchas gracias. Me retrasé un poquito en conectarme a esta reunión. Saludar a todos los compañeros diputados, a Santiago. Santiago, muchas gracias por acompañarnos en esta junta directiva. Como bien decía Carlos Puente, siempre que estás dispuesto, ya que siempre que pedimos ahí tu colaboración, siempre puedes y siempre abres el espacio para podernos atender. Yo quisiera ser muy breve. Se me hizo muy interesante todos los aspectos que tocaste en tu presentación. El tema de las aduanas, el tema de la pornografía, el tema de las asociaciones civiles sin fines de lucro o las no gubernamentales. Y en ¿cuál es el curso
la pornografía, las drogas, el crimen organizado. ¿Cuál es el curso o qué les ha levantado a ustedes la atención o llamado la atención en estos momentos, en este tiempo? Porque yo en la reflexión, pues yo digo, a ver, este tema de salud va a salir. Tarde o temprano se va a resolver. El tema económico va a durar más tiempo en recuperarse. No es un tema particular de México, es un tema particular del mundo, en donde a México le pega todavía más fuerte por el tema del petróleo, por el tema de la ubicación geográfica, por el tema de la pobreza. Y bueno, pues ahí habremos de hacer equipo todos con todos para poder colocar en los diferentes niveles de gobierno y con la iniciativa privada, pues los mecanismos que se puedan construir para darle vitalidad y movimiento económico a nuestro país. Pero a mí me llama mucho la atención, pues, qué está haciendo el crimen organizado en esta pandemia. Porque el tráfico de drogas, el tráfico de dinero, tú ahorita marcabas un ejemplo muy claro de asociaciones sin fines de lucro, que de pronto les llegan decenas de millones de pesos y luego salen. Pero se me hace esa muy burda, se me hace muy sencilla de localizar. Pero habrá cientos de miles, porque ni modo que estén cruzados de brazos, o sea, algo están haciendo. No pueden transitar la droga a los Estados Unidos porque las fronteras están cerradas y si pueden, pues es mucho más complejo, más difícil hacerlo. Mucho se está quedando en México. El tráfico del dinero de aquí para allá y de allá para acá también debe ser más complejo, pero ustedes, con todo este embramaje que se ha venido construyendo a lo largo de los años en la Wi-Fi y la conexión que tiene con todo el sistema financiero y privado y público, pues habrá de haber mecanismos o alertas que les han de caer en relación a qué está pasando en ese ámbito. ¿Por qué? Porque pues para mí es muy difícil pensar que están cruzados de brazos. Y también debe de haber mucho lavado de dinero en relación a industrias, en relación a empresas, en relación a constructoras, en relación a centros comerciales, en fin, cosas que a lo mejor antes era más complejo determinarlas por el pago en efectivo que se tiene que hacer de los trabajadores, y hoy pues están esas industrias, esos sectores también están medio detenidos en algunas partes del país, y a mí me causa mucha duda, preocupación, qué está pasando, o sea, dónde está todo ese flujo de dinero, a dónde se está yendo, si lo están señalando, si lo están investigando, que estoy seguro de que sí, pero me llama mucho la atención que puedan estar haciendo hoy en día. Y decirte, Santiago, esta como una primera pregunta, y decirte que pues muy agradecidos con que estés con nosotros, y también estamos trabajando para hacer equipo y estamos trabajando en estos momentos en donde el país necesita de unidad, necesita de talento, necesita de ser escuchado para poder avanzar y que esta crisis de salud sea pasajera y que la económica no lastime tanto a los mexicanos. Te agradezco mucho tu participación y gracias por estar con nosotros. Gracias, Presidenta. Al contrario, muchas gracias a ti, diputado Treviño, el diputado Marco Andrade, y cerramos esta primera ronda de participaciones. Buenos días, estimado Santiago Nieto, gracias por la invitación que te hicimos llegar y que pudiste de alguna manera hacer todo lo posible por estar con nosotros. Un gusto, como siempre, saludarte. Fuiste mi maestro anterior en una maestría que nos impartiste. Entonces ya sabemos de tus alcances, tus conocimientos que tienes en la materia, y anteriormente también ya nos habías, en la plenaria que tuvimos de Morena, tu participación que tuviste muy acertada, con datos muy acertados en la materia de lavado de dinero. Entonces, ahorita sí, y creo que es muy importante tu presencia porque
Actualmente hay mucha información, sí, hay muchos vivales, como han comentado anteriormente mis compañeros, en el sentido que están aprovechando mucho la situación. Y yo creo que sí, es muy valiosa tu participación, tu intervención que estás teniendo ahorita en cuanto a todo este entramado, para que de alguna manera tú vayas ayudando a que este gobierno esté avanzando en materia de la anticorrupción, que es un tema muy importante. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está enfocado directamente en que eliminar la corrupción, ¿no? Que estamos en un momento muy importante por esta pandemia del coronavirus que estamos viviendo como mexicanos, que tampoco ahorita podemos llegar a la Cámara a sesionar, pero que estamos presentes. Nosotros hemos tenido anteriormente en esta junta directiva reuniones, han sido de mucho provecho para ir avanzando en los diferentes temas nacionales. Ahorita, en esta pandemia, debemos unirnos y es la unión que estamos haciendo los diferentes partidos, tanto de la oposición como nosotros en el gobierno. Creo que es momento de avanzar juntos para que juntos salgamos hacia adelante, ¿no? Mi intervención es nada más para agradecerte que estás presente y que no pude tener, ya entré un poquito tarde a la participación que tuviste, pero pues bueno, mis felicitaciones y nada más sería esa mi intervención, presidente. Muchas gracias. Te damos la palabra, Santiago. Muchas gracias, diputado Andrade. Muchas gracias, diputada presidenta. A ver, empezaría con los temas, con el primer tema, la diputada Patricia de Terraza, sobre el tema de aduanas y robo de identidad. Sí, hemos trabajado recientemente con el SAT 3 casos, uno en Progreso, otro en Tuxpan, con la Secretaría de Marina y el SAT, y otro en Mexicali, relacionado con autos chocolate, también trabajado con el SAT. En los 3 casos vimos, bueno, inconsistencias en los procesos y se han presentado las denuncias correspondientes. En Tuxpan por robo de hidrocarburos, en Progreso por un tema de tráfico de especies y en el caso de Mexicali temas relacionados con autos chocolate. Que también es una problemática por el impacto que tiene en medioambiental, en materia fiscal y evidentemente en temas de seguridad, porque en muchas ocasiones viene acompañado de un tema de tráfico de armas o otro tipo de elementos. Respecto al robo de identidad, aquí habría que plantear 2 temas importantes en el ámbito financiero. El primero tiene que ver con la, digamos, usurpación de identidad de actividades gubernamentales. Particularmente, o de empresas, es decir, de personas morales. Se han dado casos en donde se han abierto páginas en Internet que están ofertando varias cuestiones, hasta expedición de pasaporte, expedición de credenciales de lector, y creo que todo esto evidentemente se atiende a partir de la denuncia que van formulando las propias instancias gubernamentales. Pero el punto más importante es el robo de identidad que se da en el ámbito de las personas físicas o de las personas morales en el ámbito del sistema, digamos, del flujo de recursos formales. Creemos que se han presentado ya algunas denuncias al respecto a personas a que se les ha robado la identidad y se han generado trámites al interior del sistema financiero, de los bancos, por ejemplo. Hemos tenido también casos no solamente de usurpación de identidad, sino también casos de generación de identidades ficticias, pero en todos los casos se trabaja de manera coordinada. Creemos que el tema particularmente importante en este caso de la contingencia sanitaria es que no se vayan a falsificar ni se vaya a suplantar la identidad de trabajadores del sector gubernamental, como ya se ocurrió en otras partes del mundo con personas que se hicieron pasar por funcionarios de la Organización Mundial de la Salud, o también que lo que necesitamos es evitar que se utilicen páginas falsas de internet donde se esté promocionando algún tipo de hospital o de servicio para efectos de recibir donativos y esto sea falso. El trabajo
tiene que ver con un intercambio de información. Hemos visto casos inclusive que habíamos denunciado, que habíamos congelado cuentas de personas que resultaron ser, resultó que se les había usurpado la identidad y que a partir de ahí se habían generado contratos o contraprestaciones a los que nunca se habían ellos comprometido. Respecto a lo que dice el diputado Carlos Puente, muchas gracias, diputado, por las palabras. Creo coincido en que estamos en un momento muy importante para el mundo. Hay una crisis de salud, hay una crisis económica que efectivamente creo que a partir de la unión y de la superación de las diferencias ideológicas se podrá enfrentar. El trabajo de la sociedad, de los medios de comunicación, de los partidos políticos, del Congreso, de poderes judiciales. Hay que entender en este punto en particular que la prevención debe ser, creo que el mecanismo idóneo para evitar que la delincuencia organizada no siga operando, detener en el mayor grado posible su operación en este momento de la pandemia. Pienso en particular en los temas relacionados contra la naturaleza y la diversidad. Es posible que veamos en los próximos meses un aumento en la contaminación producida por desechos sanitarios. Pensemos que en estos meses el mundo, no solamente México, el mundo ha hecho un mayor uso de jabones, geles antibacteriales, en general de elementos de salud. Se han tenido que adquirir en seres médicos, se han tenido que adquirir equipos médicos en todo el mundo, y esto va a generar una posibilidad de contaminación futura. Ahora, hay que ver el nexo que existe entre la delincuencia ambiental y la corrupción. Esto puede darse también a partir de permisos para la construcción de explotaciones mineras, hoteles, viviendas, y hay que revisar que en todo este proceso no se den condiciones que puedan generar actos de corrupción. Al final del día, el tema de COVID ha sido una transformación de la forma de ver el mundo, y aunque estamos viendo un aumento, digamos, en la presencia en muchas redes sociales, en muchas imágenes de los animales circulando de una mejor forma, también tendríamos que ver que eso podría ser incluso un propio riesgo si los grupos de delincuencia ambiental utilizan esos espacios para poder cazar de forma furtiva a determinadas especies. Ahora, creo que la parte más relevante para nosotros va a ser el seguir intercambiando información con las autoridades de seguridad, con ustedes, y bueno, también ver cómo podemos ir aumentando el congelamiento de cuentas cuando empecemos a detectar este tipo de casos que tengan algún vínculo con COVID. En este momento estamos solicitando la información, haciendo los análisis correspondientes en cada una de las líneas que mencioné, y pues el objetivo es rendirle evidentemente a ustedes y al presidente de la República un informe respecto a las acciones que se desarrollen durante todo este proceso. Respecto a lo que decía el diputado Pedro Pablo Treviño, yo quisiera plantear lo siguiente. Sí, hay una variación en la actividad criminal, algo que no teníamos con anterioridad. Los criminales han cambiado el origen de su actividad en los ámbitos del trasiego, digamos, de drogas de manera directa, a mecanismos de fraudes, sobre todo en naturaleza financiera y cibernética. Es decir, lo que estamos viendo es una mutación para que temas como la trata de personas se dé a partir de contrataciones en Internet, inclusive el tema de pornografía infantil al que me referí hace un momento, también que se dé a partir de Internet, y pues también lo que estamos viendo es un proceso de adquisición de bienes inmuebles y de activos virtuales. Activo virtual es una realidad que ya tenemos a nivel global. La gente está comprando activos virtuales, bitcoins y monedas para poder ser utilizados en otros espacios, y es uno de los mecanismos para no dejar rastro del dinero. Se hace la adquisición y se puede monetarizar en cualquier parte del mundo a partir de una memoria USB.
Entonces, esta es una parte importante. También hay que pensar que se han vivido en otros países temas de ciberataques a instituciones de salud o a instituciones inclusive gubernamentales. Recientemente tuvimos en México un par, y habrá que recordarlo, y creo que esta es una de las presencias de los grupos delincuenciales que pudiera ser más relevante. Hay que cuidar la adquisición de activos virtuales, hay que cuidar los ataques a la pornografía cibernética, hay que cuidar que no se esté comercializando en Deep Web temas de pornografía infantil, etcétera, y sobre todo el tema de los flujos a empresas fachada. Hemos visto cómo en los casos de trata muchas veces el pago es con dinero en efectivo, pero en otras ocasiones son a partir de empresas fachada que terminan transfiriendo el dinero a los tratantes o a los encargados de la vigilancia de las jóvenes, a partir de empresas fachada que les pagan sueldos y salarios a estas personas. Por tanto, hay un nivel mucho más complejo del pago en temas o de mecanismos de hacer del pago. Hoy lo que me preocuparía, lo que más me preocupa, lo que estamos nosotros investigando son los temas de fraudes financieros, que a través de ventas de productos, a través de ventas de servicios, inclusive de promoción de inversiones, la delincuencia organizada empieza a defraudar a las personas de la sociedad mexicana o como ha ocurrido en otras latitudes. Pero bueno, yo coincido también, creo que hay que trabajar de forma unida. No, creo que a todas y a todos, con independencia del partido político de origen o de la visión ideológica, nos une en México. Y creo que la parte más importante es que podamos seguir previniendo que este tipo de conductas no se presenten o se disminuyan lo más posible en nuestro país. Y finalmente, pues, para el diputado Marco Andrade, sí, muchas gracias. Me acuerdo, fue mi alumno efectivamente allá en Chiapas, y agradezco mucho siempre la hospitalidad. Y creo que aquí la parte central es evitar, necesitamos generar trabajo coordinado con las procuradurías y con las fiscalías locales, seguir intercambiando información, seguir con el proceso de congelamiento de cuentas ante la Comisión, pidiéndole a la Comisión Nacional Bancaria de Valores su intervención para ese fin, y pues, trabajando de manera conjunta con el Servicio de Administración Tributaria para ver sobre todo los temas de aduanas. Creo que esta debe ser la parte central, evitar que el tráfico ilícito de drogas siga afectando, máxime en las condiciones que tenemos hoy en día. Cuando vino un incremento en 2001 en cuanto al consumo de drogas en México, tuvo también que ver con un cierre de la frontera con Estados Unidos. Entonces, lo importante es prevenir que este tipo de conductas no se presenten. Nosotros pues, seguiremos trabajando. Hemos recibido ya información de los bancos sobre este tipo de actividades. Estamos integrando, corriendo nuestros modelos de riesgo para poder otorgar la información. Y bueno, seguiremos trabajando en el congelamiento de cuentas en aquellos casos y la denuncia ante la Fiscalía General, las Fiscalías y Procuradurías locales en aquellos casos en que se requiera. Muchísimas gracias, Santiago. Tenemos levantada la mano del diputado Oscar González y posteriormente el diputado Pérez Negrón y el diputado Agustín García. Serían las siguientes 3 intervenciones y nuevamente agradecerte el que estés el día de hoy con nosotros. Le cedo el uso de la voz al diputado. Yo también pedí la palabra, diputada. Sí, entonces, sí, pero vamos en rondas de 3, Marco. Nos vamos a la siguiente ronda. Gracias. Adelante, diputado. Gracias, presidenta. Una vez más, bienvenido, Santiago, y gracias por tu sensibilidad para atender nuestras convocatorias. Y buenos días, casi tardes para todos mis compañeras y compañeros diputados de nuestra comisión. Una preocupación muy particular. Evidentemente va a haber una gran demanda de las casas de empeño. Bajo una crisis económica del tipo que estamos teniendo y que vamos a tener, va a haber una gran demanda de las casas de empeño, y evidentemente ahí pues vamos a tener un abuso muy grande por parte de estas casas de empeño, que parte debería depender de la Procuraduría del Consumidor, pero también parte de la Secretaría de Hacienda.
y particularmente de tu unidad. Yo te preguntaría, ¿cómo le hacemos? Porque no me queda claro que el flujo financiero de estas casas de empeño tenga un origen legal, porque si tuviera un origen legal, no van a tener la capacidad de financiamiento de origen lícito para hacerle frente a cubrir toda la necesidad de empeño que va a tener la población. En consecuencia, vamos a tener ahí un gran riesgo. Creo que se debería de abrir una investigación particular sobre estas casas de empeño, porque insisto, van a tener un gran flujo y una gran solicitud por parte de los habitantes, lamentablemente, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, se está dando también una serie de préstamos de manera informal, sobre todo por crimen, yo supongo que será crimen organizado, no por la nacionalidad, pero sí porque son de origen colombiano, cuando menos en el estado de México, es muy fácil conseguir un préstamo de 5, 10, 15, 20 mil pesos y te lo prestan estos personajes y tienen un flujo financiero bastante grande, ¿no? No me queda claro que sea de origen, no me queda claro que sea de origen ilícito, pero sí es ilícita la transacción. Y es un modo, me llamó la atención cuando tú comentas que el crimen también está mutando y se mueve a diversas formas y ellos están haciendo esto que yo planteo. Entonces yo me quedaría con estas dos interrogantes, la de cómo se fondea cómo se van a fondear, están fondeando estas casas de empeño, lo de los préstamos informales, que hay un gran flujo. Me llamó la atención que comentaras que se van a llevar a cabo una gran cantidad de transacciones en efectivo, diversas necesidades, ilegales o no ilegales, pero esto no va a ayudar a nuestra economía. Y una última consideración, en la manera de lo posible, porque entendería yo que algunas pueden ser y algunas no, nos ayudaras informándole al Congreso mexicano, evidentemente a los senadores y a la Cámara de Diputados, cómo van los procesos de investigación y quién está siendo investigado, insisto, en la manera de lo posible, por la secrecía que una investigación obedece. Hasta ese tope, no tenemos intención o bueno, cuando menos yo no tendría intención de saber quién está siendo investigado y romper la secrecía, ¿no? Y esto es de la manera dentro de lo posible que pudiera hacerse, ver quién está siendo investigado, qué unidades están siendo investigadas o qué personajes o personas están siendo investigadas. Insisto, dentro de la manera de lo posible, no sin irrumpir la secrecía de una investigación. Gracias, Presidenta, y gracias a ti una vez más, Santiago. A ustedes, muchas gracias. Nada más voy a hacer una precisión para que todos seamos más breves y que tengan la oportunidad de participar todos, porque se tiene que ir Santiago en aproximadamente 10 minutos. Le doy el uso de la voz al diputado Pérez Negrón. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días, licenciado Santiago Nieto, a mis compañeras y mis compañeros diputados. Primero agradecer la disponibilidad, reiterar la plena disposición del grupo parlamentario al que represento para que sigamos avanzando en la ruta de la actualización del marco normativo para poder cumplir con los objetivos que se han planteado en el Plan Nacional de Desarrollo en materia de combate a la corrupción y evitar el lavado de dinero. Y dos temas muy puntuales. Primero, en virtud justamente de la proliferación de la compraventa de activos, de bienes inmuebles fundamentalmente, y esa parte que me interesó mucho en su comentario de los virtuales, ¿cuál ha sido el nivel de disposición, por ejemplo, del notariado mexicano, de los retos que se tenían en la materia? Y por otro lado, en el marco de la convención bancaria, platicábamos con muchos de los directores de las propias instituciones y yo les preguntaba cuál había sido el nivel de coordinación y de flujo de información que tiene en este caso con la unidad de inteligencia financiera para ir garantizando
que el entramado han venido realizando por parte del propio Congreso. Me gustaría saber si efectivamente se está teniendo esa apertura por parte de las instituciones bancarias para colaborar en este tema. Y finalmente, felicitar a todo el equipo de la Unidad de Inteligencia Financiera, sabiendo que, bueno, el reto que se tiene en términos operativos no es sencillo y que obviamente, sobre todo en esta comisión, estaremos siempre abiertos para seguir fortaleciendo una estructura que finalmente le está dando resultados al país. Por su atención y respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Pérez Negrón. Están pendientes Agustín García, Marco Medina y Carlos Valenzuela. Sugiero que para ser más ágil y ya finalizamos con las intervenciones y le damos el uso de la voz y ya para que se despida Santiago Nieto al final. ¿Les parece? Entonces, sería la intervención de Agustín García, por favor, y les reitero brevedad para que hagamos más ágil y que sí se retire en tiempo nuestro invitado del día de hoy. Gracias. Hola, no sé si me escuchan. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto, perfecto. Gracias. Buenas tardes a todos, compañeros. Pues antes que nada agradecer a todos, en especial al señor Santiago Nieto, que no soy su alumno, pero sí aprendemos mucho de él. Entonces, agradecer también a mis compañeros diputados de todas las fracciones parlamentarias por esta contribución a la unidad en este momento tan difícil de México, que está pasando por una crisis, que ya dijimos, estamos pasando por una crisis de orden mundial. Pues básicamente yo comprendo que ya se identificaron varios de los temas a través de los cuales estamos siendo víctimas como gobierno de fraude y de, pues obviamente, de operaciones ilícitas. Sobre todo yo hacerle una pregunta al señor Santiago en relación a al proceso de monetarización electrónica para todas las operaciones de compraventa. Creo que aquí es un punto muy importante. Países como China ya tienen casi un 95% del proceso de comercio electrónico que nos permiten identificar rápidamente estos problemas. Entonces, preguntarle en México qué soluciones estamos buscando a este respecto y para cuándo, en qué sentido van estas presiones para monetarizar electrónicamente nuestras operaciones financieras. Muchas gracias, sería todo. Gracias, diputado Agustín García. Marco Medina y cerramos con el diputado Carlos Valenzuela. Sí, pues muy brevemente, bienvenido Santiago Nieto y pronto, pues muchas gracias por haber asistido. Dos preguntas muy concretas. Uno, sobre la aduana de Tuxpan. Efectivamente, hubo una situación de robo de hidrocarburos, ya se investigó, ya está siendo procesado todo eso. Pero también teníamos la información de que se trataba no solo de robo, sino también de evasión fiscal. Quisiera que se confirmara esto, dado que al parecer se estaba declarando una menor cantidad de descarga de los buques y con lo mismo, bueno, se estaba evitando el pago de impuestos. Que quisiera saber si esto es así. Y luego una segunda pregunta, pues has hablado del asunto del congelamiento de cuentas. Nosotros ya estábamos definiendo y apoyando la propuesta de hacer más expedita este congelamiento de cuentas. Está todavía detenido este procedimiento. Quisiera preguntarte hasta qué punto ha afectado, está afectando o seguirá afectando las tareas que tienes al frente de la UIF y el proceso de investigación y de poner esas cuentas realmente que sean congeladas sin derivar en un impedimento para que se ejerza el actuar de la justicia. Sería todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado Medina. Cerramos las intervenciones de los diputados con el diputado Carlos Valenzuela y ya damos la palabra para que nos conteste las preguntas y se despide el titular de la UIF, el licenciado Santiago Nieto. Gracias. Adelante, diputado Valenzuela. Muchas gracias, presidenta. Ya estaba siendo diputado también aquí el maestro Nieto. Pues muchísimas gracias. Lo estaba proyectando. Muchísimas gracias por el espacio de reunirse con nosotros, maestro Santiago. Quisiera ser nada muy preciso en lo que anunció en días pasados el presidente de las empresas que adeudan grandes cantidades con el fisco. Si nos pudiera facilitar a los integrantes de esta comisión el nombre de estas empresas y también lo más importante, la duda de las empresas paraestatales que están ahí, si Comisión Federal es dentro de estas empresas que tienen adeudos millonarios, cuáles van a ser las acciones que se van a tener, porque desafortunadamente Comisión Federal en algunas ocasiones actúa como paraestatal y en otras ocasiones tiene los beneficios. Entonces, saber si se va a aplicar el mismo rigor con todas las empresas de manera similar y que nos pudiera facilitar los nombres de estas empresas que anunciaron en días anteriores. Muchísimas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, maestro Nieto. Gracias, diputado Valenzuela. Y bueno, pues nuevamente agradecer al titular de la UIF, el maestro Santiago Nieto, por su participación. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias por la invitación, diputada presidenta. Respecto a lo que dijo el diputado Oscar González, el tema vinculado con las casas de empeño. En realidad, sí tenemos varias tipologías en donde se han detectado casos en donde hay operaciones de lavado de dinero relacionadas con casas de empeño. Particularmente hemos visto cómo en temas de grupos delincuenciales, cárteles particularmente, hacen entrega de joyas para empeño. Esto puede ser por dos vías, o se trata de robo a casa habitación y entonces empeñan las joyas y a partir de ahí obtienen dinero en efectivo de una manera, digamos, entre comillas, fácil para ellos. Y segundo, el tema de que a veces cuando los grupos delincuenciales están muy presionados y muy perseguidos, empiezan a empeñar joyas que tengan en su haber para efecto de poder tener dinero líquido para los procesos ya de evasión de la justicia. Entonces tenemos esas dos tipologías detectadas. Se ha planteado, hay una obligación en el artículo 17 de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para efecto de que cualquier actividad de empeño de más de 35,000 pesos no sea reportado a la Unidad de Inteligencia Financiera. Yo creo que aquí habría que reforzar dos cosas. Una, con el SAT, de poder tener procesos de supervisión a las casas de empeño para efecto de ver que estén cumpliendo con esta obligación que la ley les establece. Y dos, evidentemente, pues una investigación particular por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera en este contexto que estamos trabajando y, por supuesto, hay un compromiso de diputado Oscar González para desarrollarlo. Respecto a los préstamos informales, sí, realmente el problema es que se utilizan como mecanismo para lavar dinero por parte de los grupos delincuenciales el préstamo que se le da a particulares. Esto además genera mecanismos de usura, genera mecanismos de presión hacia los propios ciudadanos y creo que es muy importante informarle a la ciudadanía que en la medida de lo posible no adquiera estos préstamos informales de dinero en efectivo de personas que pueden ser de nacionalidad colombiana, pero también hay de nacionalidad china y también hay grupos en el país que se dedican a este tipo de prácticas. Es un mecanismo que por eso precisamente está reconocido a nivel nacional y a nivel internacional como una actividad de posible lavado de dinero. Y respecto al uso en efectivo, igual tenemos dos tipologías detectadas. Una, la que tiene que ver con corrupción política, es dinero que se encuentra en el sistema financiero, de ahí se saca particularmente con empresas de naturaleza fachada, y esto es llevado hacia trasladores de valores con dinero en efectivo que va hacia domicilios particulares. Entonces empieza a circular dinero en efectivo que venía del sistema financiero. El modelo de la delincuencia organizada es exactamente inverso, es inductivo. El dinero se encuentra en efectivo por la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el robo de hidrocarburos o
o el tráfico de drogas o de armas, y se introduce al sistema financiero a partir de la adquisición de joyas, obras de arte, también vehículos de lujo, inmuebles, desarrollos inmobiliarios, etcétera. Entonces, ahí el dinero entra de forma diversa al sistema financiero y por eso es muy importante pues, mejorar los mecanismos de control del efectivo. Creo que uno de los temas que la Evaluación Nacional de Riesgos, que la UIF está ya concluyendo, es que presentará ante las autoridades competentes en fecha próxima, cuando la contingencia no lo permita, es precisamente el riesgo que existe con el flujo de efectivo circulante, tanto en pesos como en dólares. En dólares hay un mayor control en casas de cambio, se pueden cambiar hasta $4,000 al mes, pero en centros cambiarios se pueden cambiar hasta $10,000 diarios. Creo que esto es importante que se pudiera ajustar. Me faltó decir, y respecto al informe de actividades, yo creo que sí valdría la pena, un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, presentar este informe, evidentemente a petición de la Cámara de Diputados o de quien corresponda, claro, respetando siempre el principio de presunción de inocencia. Y respecto a la presentación, me faltó decirlo, la petición que había hecho, planteado Carlos Puentes, si la memoria no me falla hace un momento, por supuesto que tendremos la presentación tenemos una presentación que podríamos darle seguimiento de las actividades respecto particularmente al asunto del COVID. Gracias, Santiago. Respecto a lo que decía Iván, el diputado Iván Pérez Negrón, diputado, sí, activos virtuales es uno de los grandes elementos que hay que tratar como riesgo, no solamente en México, sino de carácter internacional. Hemos visto cómo, me refería a un caso particular de trata de personas que tuvimos en México, que está denunciado y trabajado con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que afortunadamente ya se pudo cumplimentar la orden de aprehensión en contra de uno de los sujetos participantes del grupo, en donde el destino de los recursos eran transferencias internacionales a Estados Unidos y Panamá, y también las drogas, la compra de activos virtuales. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hicimos un layout para efecto un formato para que los sujetos obligados por la ley, que en este caso tenemos 5 empresas hasta este momento registradas, puedan proporcionar informes cuando empieza a haber actividad de compra de activos virtuales. Estamos trabajando en unos lineamientos que se tienen que emitir, que ha planteado el Grupo de Acción Financiera Internacional, y por supuesto los procesos de supervisión con el SAT. Pero el objetivo es que cuando México rinda este informe ante el Grupo de Acción Financiera Internacional, ya haber dado cuenta de todas las acciones previstas en el entramado supranacional. Respecto a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, hay un gran trabajo, particularmente con Sandro García Rojas, un intercambio de información y una generación de casos en ocasiones conjuntos, por ejemplo, con centros cambiarios donde hemos encontrado actividad ilícita. Y lo más importante es pues, los datos. Tenemos reportes de operaciones inusuales. En 2019, por 590,682 reportes de operaciones inusuales del sistema financiero, y en este momento llevamos 190,435 hasta el mes de marzo. Este es respecto a aquellas operaciones que son inusuales. Esto quiere decir que rompen el perfil transaccional de los clientes usuarios de la banca. Respecto al flujo de operaciones relevantes, que son aquellas que van de más de $7,500 norteamericanos, el año pasado recibimos 9.8 millones de reportes, y en lo que va de este año hemos recibido 2.7 millones de reportes. El año pasado, 2019, fue el récord histórico de reportes recibidos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Puede ser, evidentemente, que por la contingencia se reduzca en 2020 el número de reportes de operaciones relevantes. Pero lo que yo plantearía aquí es que sí estamos recibiendo información por parte del sistema financiero, y además hay un trabajo muy cercano con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y bueno, agradeciendo evidentemente la felicitación para el personal de la UIF por su labor. Respecto al diputado Agustín García, sí, hay que partir de la premisa que México mantiene un modelo de 57% de la población económicamente activa en economía informal.
lo cual representa el 22% del Producto Interno Bruto. Por ello, yo creo que los procesos de bancarización son muy relevantes. Entre ellos, evidentemente, el Banco de México ha hecho una actividad importante con el CODI, con los sistemas de pago a partir de sistemas informáticos. Creo que es muy importante este proceso de bancarización de los programas sociales a partir del Banco del Bienestar, que se pueda ir desarrollando. Y creo que, bueno, lo importante va a ser empezar a incorporar a la población de economía informal hacia la economía formal, aumentando la base gravable. El punto aquí es que hay que pensar que en este contexto histórico, uno de los más importantes problemas que vamos a tener a nivel global es que parte de la economía va a transitar hacia el ámbito informal, en razón de la propia realidad social que estamos viviendo a nivel global. Esto no va a ser un tema exclusivo de México, sino es algo que puede estar ocurriendo a nivel formal, a nivel internacional, o va a ocurrir precisamente por los temas vinculados con desempleo. Pero, bueno, considero que evidentemente el proceso de bancarización y de monetarización electrónica es fundamental. El diputado Marco Medina, muchísimas gracias por los comentarios. Efectivamente es un tema vinculado con evasión fiscal, es algo que la Secretaría de Marina y el SAT encontraron en primera instancia, y después la Unidad de Inteligencia Financiera, como el propio almirante secretario lo planteó en una mañanera con el presidente López Obrador, se incorporó al trabajo para detectar aquellas empresas o personas que estaban operando el desembarco de los recursos del hidrocarburo sin pasar por las aduanas del SAT, y era un número importante de pipas que habían logrado ese cometido. Y evidentemente lo que hay que hacer en este momento es que se paguen los impuestos correspondientes. Y respecto al congelamiento de cuentas, pues yo agradezco mucho el planteamiento que hizo la Cámara de Diputados en la reforma. Con eso se cumple pues lo que había señalado la Suprema Corte de Justicia, que la garantía de audiencia y el procedimiento tendrían que estar establecidos en ley y no solamente en disposiciones de carácter general. En este momento se encuentra pendiente, hay una reserva en donde yo tengo una opinión particular que tiene que ver con la notificación personal, que es algo que digamos, fácticamente no podemos realizar porque no tenemos las condiciones para ello. Si pensamos que durante el año 2019 congelamos más de 12,000 cuentas, entonces tener que notificarle a cada persona de la cuenta, la verdad es que sería un trabajo excesivo cuando la UIF es una unidad que se encuentra centralizada en la Ciudad de México y que no tiene delegaciones en los estados, en las entidades federativas. Por ello, ¿qué afectación hemos tenido? La jurisprudencia sigue vigente y esto ha generado que en muchos casos donde no hay una solicitud internacional no podamos generar, los bloqueos de cuentas puedan caerse con un juicio de amparo. En realidad, hemos logrado que los jueces de amparo empiecen a ponderar a partir de los distintos casos cuál es el bien jurídico más importante. ¿Sí? El bien de una persona para que pueda tener disposición a sus cuentas o pues el bien social que tiene que ver con el cumplimiento de una ley de orden público de observancia general y de la protección del sistema financiero, sobre todo cuando estamos viendo recursos que vienen de robo de hidrocarburos, de trata de personas, de tráfico ilícito de migrantes, de narcotráfico, de corrupción política del sistema financiero. Yo creo que es importante que el Senado tenga un pronunciamiento al respecto y bueno, faltaría, insisto, que la ley de prevención, si ustedes tienen a bien considerarlo así, pudiera tener las reformas suficientes que pide el estándar internacional. Respecto al diputado Carlos Valenzuela, el SAT de estas 15 empresas de grandes contribuyentes nos ha dado datos de 2. Hay un, digamos, acuerdo de confidencialidad para no dar los datos de estas empresas, pero bueno, nuestra posición es siempre generar los casos con absoluta imparcialidad. Respecto a CFE, bueno, esto es más bien información que puede tener el Servicio de Administración Tributaria, no nos corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera, sino pues, al SAT hacer un pronunciamiento al respecto y por tanto yo prefiero respetar el ámbito de Raquel Buenrostro y su ámbito competencial. Pero bueno, pues agradezco y por supuesto siempre la posición de nosotros es seguir actuando con absoluta imparcialidad y cumplir con el mandato que tenemos del presidente López Obrador de una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Muchísimas gracias, maestro Santiago Nieto. Muchas gracias, Santiago, por aceptar la invitación y pues muchas gracias a todos. Te damos oportunidad de
que te retires porque yo sé que que tienes otro compromiso, me avisaron y pues de antemano gracias por atender la invitación y sobre todo estar disponible para hacerlo porque hemos corrido algunas otras invitaciones y no ha sido... tenido éxito. No han tenido éxito y no han sido de veras la respuesta tan pronta. Muchas gracias, lo agradecemos infinitamente. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Gracias, Santiago. Gracias a todos.